a organismos. Muy bien, continuamos con el programa y nos toca conversar ahora con la congresista electa ya, la señora Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú. Sigrid, muy buenas noches y muchísimas gracias, como siempre, por aceptar la invitación de Canal N. ¿Cómo estás, Mabila? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. En principio quería pedirle un comentario en torno a la decisión de la Corte Superior de anular este pedido de habeas corpus presentado, o este habeas corpus presentado por el señor Cerrón para anular una sentencia de corrupción en su contra. ¿Qué clase de opinión podría emitir yo? Yo simplemente veo que la justicia tiene que hacer su trabajo como corresponda, ¿no? Ahí yo no tengo absolutamente nada que ver. No tiene nada que decir. Y le pregunto evidentemente esto porque el señor Cerrón publicó un tuit que aludía probablemente a una declaración que usted había hecho, en el sentido de que él no participaba del gobierno o no participaría del gobierno de Pedro Castillo. Eventualmente, si él gana la elección, Cerrón decía: creo que hay invitados que se están atribuyendo declaraciones que no deberían. ¿Se sintió usted aludida en cualquier caso por ese tuit? No, en absoluto. Yo soy invitada de Juntos por el Perú y soy congresista electa por Juntos por el Perú. En todo caso, el profesor Pedro Castillo ha opinado ya sobre el señor Cerrón, ya se han dicho las cosas que se tenían que decir, ¿no? Y yo no soy invitada de Perú Libre, eso hay que dejarlo bastante claro, ¿no? Entonces, ¿no siente que el tuit haya sido dirigido a su persona en particular? En absoluto. ¿Siente algún tipo de incomodidad con la persistencia de Vladimir Cerrón en contradecir las declaraciones de Pedro Castillo cuando Pedro Castillo asegura, y nos lo ha comentado aquí el propio Pedro Franque, que Cerrón no tendrá participación en el gobierno y que eso es lo que además le está diciendo a los otros grupos de izquierda que le acompañan? Creo, Mávila, que como has conversado hace instantes con el doctor Urbiola, lo que más debería preocuparnos en este momento son las elecciones, que pueda acelerarse y no dilatarse este proceso. Y así como se ha entrevistado al señor Urbiola como abogado constitucionalista y no como abogado que apoya a Keiko, que es lo que en realidad es ahora, me gustaría, y sé que tienes una producción excelente en Canal N, que también se inviten a las abogadas Beatriz Mejía, al abogado expresidente del Tribunal Constitucional César Landa, al abogado exprocurador Ronald Gamarra, para que expliquen un poco también de por qué se está queriendo dilatar el resultado de unas elecciones que a todas luces ya esbozan un resultado, ¿no? Y esta forma de dilatar, lo ha dicho el propio expresidente del TC, el doctor Landa, muy reconocido, no es pro Castillo en absoluto, es de hecho profesor y docente, ha dicho que esto se debe básicamente a una amenaza de ruptura institucional. Entonces estamos ante un panorama muy grave y lo que se tiene que discutir acá es por qué si en el 2016, habiendo una diferencia incluso menor entre PPK y Keiko, solo habían 29 mesas impugnadas. ¿Por qué en el 2011, donde también perdió Keiko Fujimori contra Ollanta Humala, solo habían 2 mesas impugnadas? Y ahora contra el señor Castillo, la señora Keiko pretende bajarse 802 actas, 250.000 votos, dilatando un proceso que en realidad además no ha tenido ninguna causal de nulidad. Y cada jurado electoral especial está rechazando en audiencias públicas, ojo, para la ciudadanía que te ve, Mávila, es bueno decirlo, en audiencias públicas los jurados electorales especiales están rechazando todas esas medidas de la señora K. Entonces, a mí me parece eso preocupante cuando ya tienes a organismos internacionales pronunciándose de que esto ha sido una elección democrática, y me apena, para terminar, escuchar al doctor Urbiola decir que no es producto de esta elección quien debe juramentar el 28 de julio, sino que tiene que salir alguien del Congreso. Está clarísimo que acá lo que se tiene que hacer es un llamado a respetar la democracia. A ver, algunas aclaraciones. El doctor Urbiola lo que hizo es responder a una hipótesis que yo le planteaba, a una probabilidad que no creo que ni él ni nadie desee, que sería no llegar a 28 de julio con una definición por parte del jurado. En segundo lugar, si me permite, Sigrid, hemos invitado durante todo el día al doctor Gamarra sin éxito. Queríamos contar con él desde la semana pasada. Y en tercer lugar, también, si me lo permite, está con nosotros esta noche, luego de la conversación con usted, el doctor José Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, para hacerle las mismas preguntas. Una persona que está ajena y que no tiene ninguna participación, cercanía o interés en promover ninguna de las dos candidaturas, pero le agradezco de todas maneras el consejo y la recomendación. Dicho esto, le reitero la pregunta: ¿incomoda a Juntos por el Perú que Cerrón de alguna manera insista en participar, en enmendar la plana y en aparecer y publicar tweets, considerándose él mismo parte del gobierno del señor Pedro Castillo, y que se deje siempre la pregunta abierta sobre cuál será el papel del señor Cerrón?
Creo que en medio de la situación que atravesamos, Mávila, incluso hasta las hipótesis pueden ser peligrosas, y creo que lo que realmente incomoda es no tener un resultado a la fecha. Me incomoda el tuit del periodista César Romero, que dice que podrían haber abogados de la red Orellana que busquen poner todo esto y dilatarlo más a través de medidas cautelares ante el Jurado Nacional de Elecciones. Eso es lo que nos incomoda en estos momentos como congresistas electos. No podemos no respetar lo que ha ocurrido ya en las elecciones, lo que ha decidido la gente, porque además todos los votos que están siendo impugnados son en el sur andino. Respetemos y tengamos en cuenta que, a diferencia del señor Mario Vargas Llosa, que cree, ¿no?, de manera muy racista y clasista, de que hay ciudadanos que están más informados que otros y por ende su voto vale más, que el voto de todos vale exactamente igual en cada elección, y hay que respetar esa decisión soberana. Eso es lo que nos incomoda. De acuerdo. Entonces, ¿qué diría usted que es lo que está ocurriendo? Porque la ley ampara el derecho al reclamo, es decir, ampara el derecho de que Fuerza Popular presente estas actas, y en ningún momento se ha puesto en cuestión la autoridad del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué es exactamente lo que usted cree que estaría ocurriendo o lo que se buscaría desde la otra tienda política? Bueno, claro que se ha puesto en duda el papel de las instituciones electorales. La señora Keiko Fujimori ha dicho que porque tienen apellidos iguales determinados miembros de mesa, esto es causal de nulidad. Para empezar, en la ley, esta no es una causalidad de nulidad. En segundo lugar, quien hace el sorteo en las mesas que han sido sorteadas, seguro habrá otras en donde no hubo sorteo, pero quien hace el sorteo es precisamente una institución electoral. Entonces, quien está cuestionando nuestro sistema electoral es la propia señora Keiko Fujimori. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro. Y en segundo lugar, lo que sí creo que está pasando es que se está haciendo esto a propósito, y ya no lo digo yo, voy a usar las voces nuevamente de personajes como César Landa, Beatriz Mejía, que no es de izquierda, que ha estado con el señor López Aliaga, por favor. Entonces ellos dicen que lo que se está haciendo en estos momentos es una posibilidad y una amenaza en plena pandemia, donde debería convocarnos el trabajo, la unión, de querer romper institucionalmente con nuestras instituciones democráticas e imponer, bien sea a la señora Fujimori o bien sea a alguien desde el Congreso que la señora Fujimori designe, para presidir y para liderar un país cuyo líder ya fue elegido por las personas, por los ciudadanos. Ese es mi diagnóstico de lo que está ocurriendo. De acuerdo, pero en ningún momento, y reitero, se ha dicho que la palabra del jurado será desconocida. En eso creo que estamos de acuerdo, porque evidentemente cuando hay una diferencia tan pequeña, ambas fuerzas presentan sus alegatos y bueno, hay un marco legal para ello, un marco legal que el que tiene que dirimir es el Jurado Nacional de Elecciones. Por eso le decía, si usted ve acá un afán de extender esto y de llegar evidentemente a esa posibilidad que le proponíamos en nuestra hipótesis al doctor Oscar Urbiola, a que llegase el 28 de julio y que el jurado no haya podido, por la cantidad de acciones que se están presentando, resolver materialmente estos asuntos y otorgar o dar el nombre del ganador. Sí, me parece muy importante que se hable de la ley, porque la ley también establece un plazo y Fuerza Popular podrá presentar lo que fuese, pero el calendario electoral no se puede suspender, no se puede postergar. Ya se establecieron, ya se ha establecido además legalmente el plazo de 3 días. Ellos buscaron exceder esos 3 días. Luego quieren pasarse 28 de julio sin tener un presidente de la República, cuando eso incluso el propio doctor Urbiola lo ha de alguna manera zanjado. Tiene que haber un presidente y tiene que ser un presidente que haya elegido la gente, por eso se realizaron elecciones. No hacerlo nos convertiría en una dictadura. Y no quiero decir otra palabra, la verdad, porque no me gusta invocar las peores cosas que ya nos ha tocado vivir. Entonces, en ese sentido, creo que hay que respetar la ley, hay que respetar a las instituciones, y si bien verbalmente no se ha dicho que no se va a respetar lo que el jurado hace o diga, sí se están interponiendo una serie de acciones que además cuentan con un respaldo que el otro contrincante, al menos en el conteo ya prácticamente virtual electo, pues no tiene acceso a ese tipo de recursos. Y así como está el concepto de la ley, también está el concepto de abuso de derecho. Y yo creo que lo que hace Fuerza Popular es eso, es abusa del poder económico que maneja, de las redes, que esperemos, y de acuerdo a las denuncias de periodistas como César Romero de Diario La República, no terminen pues en actos incluso hasta ilegales o delictivos. Habrá que ver también el financiamiento detrás de todas las medidas que la señora Keiko Fujimori ¿tiene alguna sospecha respecto al financiamiento? Por supuesto, la señora Keiko Fujimori con nosotros es una persona que ya ha perdido las elecciones antes y ya está siendo investigada por casos como el de Pitufeo. A mí no me sorprendería que hayan cosas extrañas y que incluso puedan romper la ley con respecto a cómo se está financiando, por ejemplo, el pago de 1.100 soles por cada nulidad. Si estamos hablando de 802 solicitudes, siempre y cuando hayan pagado la tasa de cada una, estamos hablando de casi 1 millón de soles, más el estudio de abogados Castiglioni, más los abogados que se están sumando, presuntamente el señor Urbiola ad honorem. Pero en todo caso,
¿Cómo se va a transparentar eso? Sería bueno que la señora Keiko también sea entrevistada y responda a este tipo de interrogantes. Seguro que lo va a hacer también ustedes en producción. De acuerdo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Ha sido Sigrid Bazán. Me preguntan también, tenemos una información sobre las rondas campesinas que han convocado una marcha nacional hacia Lima para defender los votos por Pedro Castillo. Su impresión, por favor. Bueno, nosotros estamos a favor de que la ciudadanía esté vigilante, esté movilizada sin agredir a nadie. Hemos visto cómo se está acosando a funcionarios de las elecciones y a funcionarios además de instituciones electorales. La verdad me parece preocupante, han tenido que solicitar garantías. Esperemos que esta violencia no continúe y más bien lo que están haciendo las rondas campesinas, entiendo, es poder llegar pacíficamente para exigir tener un presidente, que el jurado se ponga, ¿no es cierto?, públicamente a proclamar lo que ya corresponde y finalmente que Fuerza Popular desista de todo este tipo de engaños para intentar manipular a su favor y tratar de anular votos de gente que vale exactamente lo mismo que sus allegados. Señora Keiko, por favor. Tengo aquí el documento de la convocatoria. En un momento dice, los dirigentes han advertido que la clase política y empresarial prepararía o estaría preparando un golpe de Estado para que Fujimori llegue a Palacio de Gobierno. Y en otro, que es el documento de la CUNARC Perú, que lo muestro aquí, dice también hacia el final, la CUNARP el día 13 de junio realizó su asamblea virtual coherente con sus valores y principios, acordó realizar una marcha a la ciudad de Lima para este 16 de junio, reafirmando y vigilando el voto patriótico, como usted ha señalado, defender la victoria del pueblo frente al intento del golpe fascista. Invocamos a todas las bases ronderas a viajar con sus delegaciones a la ciudad de Lima, previendo la logística, protocolos sanitarios, traer banderolas, chicotes, indumentaria en instrumentos de nuestra organización. Este es el comunicado de CUNARC. Aprovecho para decirle a la gente también que en el local de Nuevo Perú, Plaza Bolognesi 590, se están aceptando donaciones. Aquí no hay buses pagados, las personas se están movilizando porque están preocupadas de que no se respete la voluntad popular. Así que si alguien quiere donar también para que las rondas campesinas que están llegando a Lima bajo sus propios medios y sin ningún tipo de financiamiento millonario, como lo hemos visto en otras movilizaciones de parte de la señora acá, pues también puedan darle de repente un plato de comida, que es lo que se está haciendo de manera solidaria. De acuerdo. Le agradezco nuevamente, Sigrid. Gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos con más.